el Dios que restituye. Y es una historia narrada en el segundo libro de Samuel. Vamos. En el segundo libro de Samuel, capítulo 9, el Dios que restituye. Y a medida que vamos compartiendo la palabra, ve recibiendo, reconoce por el Espíritu Santo lo que Dios te quiere decir a ti. Tómalo y recibe restitución de parte de Dios también en este día. Y aliéntate y anímate en el Señor, porque Él no olvida los pactos. ¿Cómo surge esta escena? ¿Cómo surge esta historia que está aquí registrada en el segundo libro de Samuel 9? Tiempos atrás, años atrás, David y Jonatán. A ver, ¿cuántos conocen parte de esa historia? ¿Quién fue David? ¿Quién fue Jonatán? ¿Conocen parte de esa historia? Jonatán, el hijo de Saúl, el primer rey de Israel. Jonatán era el heredero al trono, pues eso era por familia, por descendencia. Pero Dios había desechado a Saúl y había ungido a David. Jonatán es un ejemplo impresionante. Jonatán era el heredero, él era el próximo rey. Pero él se dio cuenta que Dios había puesto sobre David la unción para que fuera David el rey. Jonatán no hizo ningún golpe de estado. Jonatán no dividió el reino. Me pertenece a mí. Yo soy el heredero legítimo, el hijo primogénito del rey Saúl. Jonatán aceptó la elección de Dios. ¿Sabe? David había aceptado la elección de Dios en Saúl. Por eso David no le echó mano a Saúl. Yo creo que David recogió en Jonatán. Eso me lo acaba de soplar el Espíritu Santo ahora. David respetó la elección que Dios hizo de Saúl. Nunca atentó contra este rey, a pesar de que estaba como loco y lo perseguía de muchas formas. Le hizo la vida imposible y lo hizo prófugo de su casa, de su ciudad, de su país. David respetó la elección, pues David recogió en Jonatán, que Jonatán también respetó la elección que Dios había hecho de David como el siguiente rey. Así él hubiera sido el heredero. Y en un momento ellos dos hacen un pacto en el cual dice textualmente la Biblia que en ese pacto se respetaría, tendría misericordia. Eso quedó escrito en el primer libro de Samuel 20:15. Le estoy dando un contexto para ahora el segundo libro 9. En el 20:15 del primer libro dice: y no apartarás tu misericordia de mi casa para siempre. Está hablándole Jonatán el día que hicieron un pacto ellos dos. Cuando Jehová haya cortado uno por uno los enemigos de David de la tierra, no dejes que el nombre de Jonatán sea quitado de la casa de David. Mira esta petición. No dejes que el nombre de el nombre de Jonatán sea quitado de la casa de David. Ellos habían hecho un pacto y los pactos, según la Biblia, son fuertes hasta la muerte. Los pactos intercambian, en los pactos se intercambian las posesiones, se intercambian la fuerza, ellos intercambiaron las espadas, las túnicas, allí intercambiaron hasta sus enemigos. Vinieron a ser los del uno, vinieron a ser los enemigos del otro. Pero aquí le pide y le dice que no sea quitado el nombre de Jonatán de la casa de David. Ahora sí, en el segundo de Samuel 9,
Ya cuando David está establecido como rey sobre Israel, dijo David: ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor de Jonatán? Y había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Siba, el cual llamaron para que viniese a David. Y el rey le dijo: ¿eres tú Siba? Y respondió: tu siervo. El rey le dijo: ¿no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien yo haga misericordia de Dios? Y Siba respondió al rey: aún ha quedado un hijo de Jonatán, lisiado de los pies. Entonces el rey le preguntó: ¿dónde está? Y Siba respondió al rey: he aquí que está en casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. Entonces envió el rey David y le trajo de la casa de Maquir, hijo de Amiel de Lodebar. Y vino Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a David, y se postró sobre su rostro e hizo reverencia. Y dijo David: Mefiboset. Y él respondió: he aquí tu siervo. Y le dijo David: no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonatán tu padre, y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre, y tú comerás siempre a mi mesa. Y él, inclinándose, dijo: ¿quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? Entonces el rey llamó a Siba, siervo de Saúl, y le dijo: todo lo que fue de Saúl y de toda su casa, yo lo he dado al hijo de tu señor, es decir, a Mefiboset. Tú pues le labrarás las tierras, tú con tus hijos y tus siervas, y almacenarás los frutos para que el hijo de tu señor tenga pan para comer. Pero Mefiboset, el hijo de tu señor, comerá siempre a mi mesa. Y tenía Siba 15 hijos y 20 siervos. Y respondió Siba al rey: conforme a todo lo que ha mandado mi señor el rey a su siervo, así lo hará tu siervo. Mefiboset, dijo el rey, comerá a mi mesa como uno de los hijos del rey. Y tenía Mefiboset un hijo pequeño que se llamaba Micaía, y toda la familia de la casa de Siba eran siervos de Mefiboset. Y moraba Mefiboset en Jerusalén, porque comía siempre a la mesa del rey y estaba lisiado de ambos pies. Padre, gracias por tu palabra. Y Santo Espíritu de Dios, gracias por aplicar esta palabra a cada uno de nosotros conforme a nuestra necesidad, y mostrarnos la salida, y mostrarnos esa puerta de esperanza que hay en el desierto, en el valle de Acor. Gracias, Padre Dios, que ninguno de nosotros quede más en la misma condición como ha vivido, como ha estado hasta ahora. Gracias, Padre Celestial, en el nombre de Jesús. Amén. El Dios que restituye. Ya conocemos el contexto en todo, pues que les comenté ahora. Y por causa de ese pacto que hicieron estos dos hombres, David se recuerda de ese pacto y recuerda el pacto que ha hecho el Padre con el Hijo, el pacto en la sangre del Cordero, el pacto eterno, el pacto nuevo, el que no tendrá variación, el que no será reemplazado por ningún otro. Vayamos teniendo la similitud de lo que pasó aquí en este pasaje con lo que debe pasarnos a nosotros, con lo que nos debe acontecer a nosotros. Ahora este joven, este hombre ya tiene un hijo, pero este joven de niño tuvo un accidente, pero más que un accidente, tuvo un día terrible, tuvo un día nefasto, tuvo un día de adversidad, un día que quedó fijado en su vida, un día que quedó como tatuado y que determinó parte de su destino. Hubo un día en la vida de Mefiboset que fue devastación tras devastación. Y en el capítulo 4, y ya después volvemos al capítulo 9 y no nos vamos a mover, pero en el capítulo 4 aquí del segundo libro de Samuel,
el versículo 4 registra ese día. 4:4. Y Jonatán, hijo de Saúl, tenía un hijo lisiado de los pies. Tenía 5 años de edad cuando llegó de Jezreel la noticia de la muerte de su padre, de la muerte de su abuelo Saúl y de Jonatán su padre. Y su nodriza lo tomó y huyó. Y mientras iba huyendo apresuradamente, se le cayó. Mientras iba huyendo apresuradamente, se le cayó el niño y quedó cojo. Su nombre era Mefiboset. En un solo día, la tragedia vino a la vida de este niño. Bien interesante, dicen los científicos, los psicólogos, que los 5 primeros años determina en gran parte la personalidad y el comportamiento de los seres humanos. 5 años tenía este niño Mefiboset cuando llega la noticia. Su padre, su abuelo, las figuras que le representaban seguridad, confianza, han muerto en una batalla. Murieron padre e hijo. Saúl y Jonatán murieron en una batalla, dice la escritura. Y llegó esa noticia. Pero además de esa noticia que devastó de muchas maneras la vida de este niño, quien lo cuidaba, la nodriza, por más hacer. En esa época, cuando sucedía la muerte del rey y de su primogénito, pues siempre había sublevaciones, habían luchas internas, y los primeros que mataban eran a los descendientes, era la familia de los reyes. Todos los que querían usurpar, todos los que querían tomar el puesto de rey. Eso sucedió muchas veces. Esta mujer, esta nodriza, lo que está haciendo allí es tratar de cuidar la vida de este niño. Y al hacerlo, dice allí, huyendo apresuradamente, se le cayó este niño y quedó lisiado. Esa es la condición con la que encontramos en el capítulo 9 a Mefiboset. ¿Por qué estaba lisiado? Alguien que quiso cuidarlo, alguien que estaba cerca a él, en un momento dado lo dejó caer. ¿Qué culpa tenía este muchachito de todo lo que le pasó en ese día, de todo ese trágico día? Pero con o sin culpa, las consecuencias han seguido, las situaciones se han perpetuado. Y cuando David se acuerda de su pacto, entonces ahí estamos en el capítulo 9. ¿Cómo quedó Mefiboset desde ese día? Quedó huérfano. Uno de los espíritus más devastadores, el espíritu de orfandad, aún teniendo papá físico. Pero la orfandad tal vez es una de las marcas de nuestra generación. Padres que han huido de sus hogares por A, B, C, y no es el tiempo de culparlos a ellos. Pero lo que hay hoy en día es una generación de hijos sin padres que claman por la necesidad de ser afirmados, que claman por la necesidad de ser amados, que de alguna manera quisieran llamar la atención en medio de su dolor. Se vuelven violentos, hijos huérfanos, aún con papás presentes, pero huérfanos de afecto, huérfanos de afirmación, huérfanos. ¿Cuántos de nosotros, aún teniendo a nuestro padre vivo, no nos acordamos de un te amo, hijo mío, de un me siento orgulloso de ti, cuenta conmigo para lo que estés necesitando? ¿Cuántos de nosotros hemos arrastrado hasta ahora ese espíritu de orfandad como este Mefiboset? Pero cuando queda sin posibilidad de moverse, allí entra una codependencia.
a tener que depender de alguien para valerse. La orfandad invalida, de tal manera que tenemos que echar mano a algo para codepender, para subsistir. Y nos hemos hecho codependientes de muchas cosas. Algunos del trabajo. Y algunas cosas son como normales, son buenas cosas, pero nos hemos hecho codependientes de hábitos, algunos pecaminosos, destructivos, como droga, como alcohol, como la prostitución, porque estamos inválidos y entonces necesitamos depender de algo para darnos valor, el valor que no hemos recibido, la valoración que no nos han dado en casa, la tenemos que buscar en otros lados. Y el diablo tiene suficientes restaurantes que ofrecen valor, pero al precio de la destrucción mayor. Este joven desde niño fue llevado ¿a dónde? Es interesante los nombres en la Biblia. En un solo día salió del palacio. ¿Te imaginas? Ponte, siempre que leamos la Biblia, como metámonos en la historia. Imaginémonos. ¿Qué pasa cuando quitamos las sillas aquí y salen los chicos de Tierra Prometida? ¿Qué pasa cuando no hay sillas en este lugar? ¿Qué ven ustedes todo el tiempo? ¿Qué ven? Esos corren, que corren y corren y más corren. Para ellos, yo me acuerdo cuando era chiquito, para mí las dimensiones, ¿verdad? Las dimensiones son, para nosotros esto nos parece como estrecho ya, pero para ellos esto es un campo sin fin. Por eso ellos corren a ver si encuentran el límite, porque en esa dimensión las cosas toman otra dimensión a esa edad. ¿Se imaginan a este niño Mefiboset corriendo por el palacio, corriendo con la libertad de un hijo, de un heredero, de alguien que tenía derecho al trono, corriendo con la libertad para que en un día no pueda correr y sea llevado de ese lugar del palacio a Lodebar? Lodebar significa lugar de incomunicación. El nombre Lodebar significa lugar de silencio, lugar de soledad, lugar de ostracismo. Ese es el nombre Lodebar, donde fue llevado este niño discapacitado físicamente, pero devastado emocionalmente. Entonces no es raro que muchos de nosotros tomemos el lugar de silencio. No es raro que muchos de nosotros nos ocultemos en el ostracismo, en la soledad, que busquemos ocultar nuestros déficits emocionales. Todos tenemos déficits emocionales, todos. Y de alguna manera los necesitamos llenar, de alguna manera los necesitamos suplir. Este niño quedó sin sueños, sin ilusión. Este niño quedó sin heredad, sin sucesión al trono, sin futuro, sin esperanza, sin incertidumbre en ese lugar llamado Lodebar. Pero llegó otro día. ¿Cuántos están contentos con que llega otro día? Ese fue el día triste, ese fue el día oscuro, ese fue el día de tu vida antes de Cristo, y no tiene por qué seguir igual tu vida. Llegó otro día. Fue el día en que David se acordó de su pacto y se acordó y preguntó si había algún descendiente de Jonatán. Y ya leímos la escritura. Pero es interesante, hay un detalle allí, que cuando David pregunta por él, si hay alguno, ni siquiera dan el nombre de él. Si ustedes vieron, cuando David le pregunta al siervo aquel, el siervo le dice, sí, en el versículo 3, aún queda un hijo de Jonatán lisiado de los pies. Cuando se refieren a Mefiboset, no se refieren con su nombre.
¿Qué fue lo más fracturado? ¿Y qué es lo más fracturado que puede tener un ser humano? Su identidad. No se refiere, no dice el nombre de él, sino que dice su condición. Está lisiado de los pies. Ese es el que queda. Y David pregunta, ¿y dónde está? Está en Lodebar. Yo cuando meditaba pensaba en esto, ¿por qué ni siquiera el nombre se lo dan? Porque el nombre define nuestra identidad. ¿Sabes una cosa? La mayor discapacidad del ser humano no es física, sino de identidad. Y el diablo busca dañar tu identidad para destruir tu futuro. El diablo busca destruir lo que ha buscado durante todo este día de oscuridad, todo este día sin Dios, todo este día sin Cristo que hemos todos vivido. Lo que busca el enemigo es dañar tu identidad para entonces destruir tu destino. Ha sido todo su enfoque en ese sentido. En ese día de la restitución, ¿qué sucedió? Primero que todo, fue sacado de Lodebar. Lo mandó a traer del lugar del silencio, del lugar de la soledad, del lugar del ostracismo. De allí lo mandó a sacar. La Biblia dice en Colosenses 1:13 que el Señor nos libró de las tinieblas y nos trasladó al reino de su amado Hijo. Nos sacó de la condición. Cada uno sabe, cada uno comprende todo lo que ha vivido. Pues de eso el Señor te ha mandado salir, de todo eso que has sufrido, de todo eso que has llevado encima. El Señor te ha llamado a salir de Lodebar. Como David lo mandó llamar de allá. Y lo sacó de Lodebar y lo llevó al palacio directamente. Eso es lo que dice la Escritura. Nos libró de las tinieblas y nos trasladó al reino de su amado Hijo. Y David empieza a restituirlo a Mefiboset. Y lo primero es, vamos a ir leyendo nuevamente, ya leímos, pero dice el versículo 6. Y vino Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a David, y se postró sobre su rostro e hizo reverencia. Y dijo David, Mefiboset. David, lo primero que le da a Mefiboset es su nombre. Es un nombre que no lo tenía ni el siervo siquiera. Ni el siervo había tenido en cuenta el nombre de este que era señor sobre él, sino que solo se refirió a él por su condición de lisiado y por el lugar donde vivía. ¿Qué fue lo primero que David le da? Le restituye Mefiboset. ¿Sabe qué significa Mefiboset? El que destruye la vergüenza. Pero la vergüenza lo tenía destruido a él. Mefiboset significa el que destruye la vergüenza. Pero la vergüenza lo tenía destruido a él por su situación. Dios le restituye su nombre, su identidad. Yo les he predicado antes sobre esto, pero quiero que sea bien claro. El ataque del enemigo es contra tu identidad, más que contra cualquier cosa, es contra tu identidad. Cuando Jesús es bautizado, el cielo se abrió y el Padre dijo, tú eres mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. El Padre le afirmó su identidad y su valía. Tú eres mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. ¿De qué se trata toda la tentación inmediatamente en el desierto? Si eres hijo de Dios, di, haga esto o aquello. Si eres hijo de Dios, es decir, duda todo lo que tú eres, duda de tu identidad sexual, duda de tu identidad como hijo de Dios, duda de tu identidad, duda si eres hijo de Dios.
Entonces todo su ataque fue a lo que Dios había dicho de quién era Jesús. Jesús no había comenzado a hacer ningún milagro. Jesús no había predicado ningún sermón. Jesús no había iniciado su ministerio. No había hecho nada, porque la identidad no se recibe por los logros. A nosotros nos han mal formado cuando nos han dicho: estudie para que sea alguien en la vida. Tú ya eres mucho en esta vida. Estudie para desarrollar lo mucho que tú eres. Tú eres demasiado valioso. Herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Así que no vuelvas a repetir esa necedad a tu hijo. David, lo primero que le restituye es su identidad. Mefiboset, tú destruirás tu vergüenza. La vergüenza no te va a destruir más a ti. Y luego, ¿qué le restituye? Le restituye sus posesiones. Todo lo que le había sido quitado, todo lo que había perdido este niño, ahora ya hombre. Todo lo que era de su padre, todo lo que era de su abuelo, todas las tierras, los siervos, allí Siba y todos los demás, le fue restituida las posesiones, identidad, posesiones. Pero también, ¿qué le restituye? Que es parte de la identidad. 4 veces, si ustedes leen con detenimiento, 4 veces David habla: y comerás a mi mesa, y comerás a mi mesa, y comerás a mi mesa. Pero la última, la 4ª vez, le dice: comerás a mi mesa como un hijo del rey. ¿Sabe? Meditaba en esto y qué nos sucede y cómo el enemigo nos puede robar. Las 3 primeras veces David le dijo: comerás a mi mesa. Pero ¿quiénes comen en la mesa? Bueno, algunos invitados, algunos amigos que uno invita comen a la mesa. Y tal vez así nos hemos sentido por mucho tiempo, aún como hijos de Dios, aún como cristianos, nos hemos visto como unos invitados más. Dios es tan generoso que nos invita a comer a todos. Es buena gente Dios. Pero la 4ª vez le dice: comerás a mi mesa como uno de mis hijos. Eso es completamente diferente. No era un invitado ocasional. No era alguien más del montón. ¿Tú realmente disfrutas la mesa? ¿Qué es lo que se hace en una mesa? No solo comer sabroso, gracias a Dios, pero en una mesa hay comunión, hay intimidad. En la mesa se cuentan los secretos, se hablan de los planes, de los proyectos. ¿Qué hizo David con Mefiboset? En términos legales pudiéramos decir: David adoptó a Mefiboset. No era hijo natural, pero lo adoptó. Eso es lo que dice Efesios capítulo 1, que Él nos adoptó como hijos suyos, adoptados en el amado, aceptos en Cristo Jesús. Somos hijos de Dios por adopción. Y eso le da un valor mayor. Cintia estuvo hablando acerca de esto en el UBA. Cuando se adopta a alguien, se le muestra un mayor amor todavía, porque no es que tocó. Bueno, lo natural, llegaron los hijos y uno ama porque eso es natural. Y pues hay que amarlo, toca amar, sí. Pero cuando se adopta a alguien es porque se decide, porque se escoge amar a esa persona. ¿Sabe? Eso fue lo que hizo Dios con cada uno de nosotros. Nos adoptó. En el pensamiento hebreo, adoptar a alguien realmente era tratarlo como un socio de los negocios del Padre. No era una adopción allí de segunda clase.
La adopción era el mismo nivel. De hecho, le dice, comerás a mi mesa como uno de los hijos del rey. Dios, el Dios de toda gracia, representado, tipificado aquí en David, el Dios de toda gracia, restaura y restituye todo y sobre todo tu identidad como un hijo príncipe. Porque la Biblia dice en Romanos capítulo 8, versículo 17. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. En el mismo nivel, coherederos con Cristo. Ese es el lugar, la posición. A la mesa nos habla de la posición. En Cristo somos iguales. No hay preferidos, no hay unos más importantes que otros. Todos somos diferentes, igualmente aceptos en el amado. Dios no tiene hijos de primera, segunda, tercera. No, en la mesa de comunión todos somos iguales. Hijos príncipes. Tú crees de todo corazón que eres un hijo príncipe. Entonces eso cambiará tu manera de vida. Eso cambiará cómo concibes esta vida. Eso cambia la realidad de tu existencia. Esto tiene que ver con algo aquí irreal, con algo práctico en esta tierra. Yo no voy a seguir en el lodebar. Yo no voy a seguir más en esa condición de minusvalía, de codependencia, de cualquier cosa que le dé valor a mi vida. Yo voy a salir de ese lugar de esclavitud, de ese lugar, para ser un hijo, una hija de Dios, un heredero, un coheredero con Cristo, para manifestar donde quiera que vayamos cuál es nuestro linaje. Somos linaje del bendito, dice la palabra de Dios. Un detalle para, ya vamos terminando. Cuando Mefiboset llega y David empieza a decirle que te voy a restaurar, te voy a restituir lo que era de tus padres, vas a comer conmigo en la mesa. ¿Qué dice Mefiboset? Versículo 8. Y él inclinándose dijo, ¿quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? ¿Cuál era la imagen que tenía Mefiboset de sí mismo? Como de un perro muerto. Y sabe, es lo que el diablo quiere que tú mantengas en tu mente, en tus creencias, en el sistema de creencias, que eres como un perro muerto, insignificante. Por lo menos un perro vivo como que significa más, pero un perro muerto, ¿sabes? El diablo quiere que tú sigas de debajo de la mesa, pero el Señor quiere sentarte a la mesa y que comas con Él y que conozcas su corazón y que descubra los secretos que Él tiene para tu vida. Deja ya más de arrastrarte. Deja ya de vivir en el piso, arrastrándote, ensuciándote con cualquier cosa. El Señor te quiere a la mesa sentado y mirarte cara a cara y decirte cuánto te ama. Y en el último versículo, versículo 13, y moraba Mefiboset en Jerusalén, porque comía siempre a la mesa del rey y estaba lisiado de los pies. Yo me preguntaba por qué vuelve como a sacar esta
situación. Y pude escuchar al Señor. Cualquiera que sea la situación que hayas vivido, cualquier marca que haya quedado físicamente, si fuera, no te va a privar de ocupar el lugar que Dios te ha dado en su mesa. Ninguna condición. Quedan marcas en nuestra vida, pero esas marcas solo deben darle la gloria a Dios. Esas marcas, esas señales, algunos tendrán situaciones físicas por las cuales se han sentido avergonzados, rechazados, pero no hay nada, no habrá nada, y no lo debes permitir, que ninguna discapacidad física te pueda privar de ocupar tu lugar de destino, el lugar que Dios tiene preparado para ti. No puedes permitir que ninguna secuela, que ninguna situación pasada, vivida, te impida estar donde Dios quiere que tú estés. Tú no lo debes permitir más. Tú no debes sentir aún la lástima contigo mismo. La autoconmiseración es un baile con el diablo. La autoconmiseración es una fiesta del infierno. Tú no debieras permitir que lo que pasó, sea lo que sea, terrible por terrible, eso te impida estar sentado en el lugar de tu destino con Dios. El Dios de toda gracia, que te conoce mejor que tú mismo, en Cristo Jesús hizo provisión para todo lo que pasó, para todo lo que te hicieron, para todo lo que perdiste, para todo lo que se dañó. El Dios de toda gracia debes conocerlo hoy, si no lo has conocido, y no seguir mirando más hacia Lodebar, que te seguirá llamando. Ven, perteneces aquí, tú eres de aquí. Dios te llama para estar sentado en su mesa. Tú eres de allá. Con Cristo estamos sentados en lugares celestiales. No te bajes para meterte debajo de la mesa a comer migajas. Tú no eres un perro muerto. Y recuerda, con Dios nuestra vida no termina como comienza. Con Dios tu vida no termina como comenzó. Dios tiene suficiente el poder para cambiar tu desierto en paraíso. Tiene suficiente poder para cambiar todas las cosas y hacerlas nuevas. He aquí, dice el Señor, yo hago nuevas todas las cosas. Hago cosa nueva, no la conocerás. Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Si te has identificado con Mefiboset en algún aspecto, si te has identificado en alguna manera, el Espíritu Santo te ha dicho algo, una forma de fe, de manifestar que no quieres seguir en esa condición de Lodebar donde estás. Yo te pido que te pongas en pie. Si tú no quieres seguir en Lodebar, identificas que lo que has estado viviendo en algo se parece a Mefiboset, pero no quieres seguir más allá, te pido que pases aquí adelante. Si tú deseas estar verdaderamente sentado a la mesa como un hijo de Dios, como una hija de Dios, no porque otros pasen, pases tú.
sino porque definitivamente hoy vas a decir hasta aquí y ya no más. Hasta aquí y ya no más seguir cargando con esto. Hasta aquí y ya no más. Él te mandó a buscar porque Él se acuerda del pacto que hizo con su Hijo. Él te mandó a buscar. Y empiezas a derramar tu corazón. Empieza a decirle a Dios de todo tu corazón: cuán agradecida, cuán agradecido. Señor, cambia, cambia. Hace que esas tinieblas que han gobernado, ese pasado que se ha mantenido allí atándote, ya no te retenga más. Ya no te retendrá más. Si tienes hoy que perdonar a alguien que te dejó caer, como esa nodriza, si tienes que perdonar, hazlo por favor. Perdona a alguien que te dejó caer, alguien que debió cuidar de ti, quizá tu padre, tu madre. Perdona de todo corazón, de todo corazón. Perdona a algún hermano que te falló, algún hermano natural o de la fe. Perdona, suéltalo ya. En el nombre del Señor Jesús, recibe en el Espíritu esta mañana. Recibe por el Espíritu Santo tu sanidad, tu libertad en el nombre del Señor Jesús. La vergüenza no te quebrantará más. Quebranta toda vergüenza hoy, porque eres acepto en el amado. Lo que era tuyo